No debía haber tomado ese desvío. Lo supe en cuanto mis llantas abandonaron la carretera principal y se adentraron en el angosto camino de tierra. Pero era tarde, y la tormenta que se cernía sobre mí amenazaba con hacerme perder el control en el asfalto mojado. Así que, cuando vi el letrero medio caído que indicaba la existencia de un pueblo cercano, decidí que era mejor buscar refugio antes de seguir adelante. Suscríbete a este canal si quieres escuchar relatos de terror verdaderamente escalofriantes y comente desde qué parte nos escuchas. Continuemos. Las luces parpadeantes del caserío aparecieron entre la bruma y la lluvia. No parecía un sitio particularmente acogedor, pero tampoco había muchas opciones. Conforme avanzaba por la calle principal, noté algo inquietante: las casas eran viejas, algunas con tablones en las ventanas, otras con puertas entreabiertas que se mecían con el viento. Pero lo peor era la ausencia total de personas. No había un alma en las calles, ni en los porches. Nada. Encontré un pequeño hostal con una luz encendida en el recibidor. Aparqué y entré. Detrás del mostrador había una mujer de edad indefinida con el rostro inexpresivo y la mirada clavada en mí. Pregunté si había habitaciones disponibles. Ella asintió sin hablar y deslizó una llave sobre el mostrador. No me preguntó mi nombre, ni me pidió ningún documento. El cuarto era básico, con muebles viejos y un aire pesado. Me tumbé en la cama con la intención de descansar, pero el silencio absoluto del pueblo me resultaba perturbador. No había ruido de autos, ni de insectos, ni siquiera del viento. Solo el tic-tac de un viejo reloj en la pared. Cerca de la medianoche, un sonido me despertó. Al principio creí que había sido mi imaginación, pero luego lo escuché otra vez, un arrastrar de pies en el pasillo. Me levanté y me acerqué a la puerta. Contuve la respiración y miré por la rendija de la cerradura. Afuera, en la penumbra, una figura encorvada caminaba lentamente. Sus movimientos eran torpes, erráticos. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos. Dios, sus ojos estaban hundidos, negros como la noche. Retrocedí sin hacer ruido y me metí en la cama, tratando de convencerme de que era una pesadilla. Pero entonces el picaporte de mi puerta comenzó a girar lentamente. No esperé a ver qué había del otro lado. Salté por la ventana y caí en el barro. La lluvia arreciaba, y en la penumbra pude ver que más figuras emergían de las casas, tambaleándose hacia mí. Corrí sin mirar atrás. Llegué a mi auto y giré la llave en el contacto, pero el motor solo chirrió. Maldije, golpeando el volante. Las figuras se acercaban, y sus rostros desencajados revelaban una agonía imposible de describir. Finalmente, el auto rugió a la vida y pisé el acelerador. Los cuerpos golpeaban el capó, sus dedos dejaban rastros viscosos en el parabrisas. Salí del pueblo sin mirar atrás, sin preocuparme por el camino lodoso ni por la tormenta. Cuando por fin alcancé la carretera principal, miré por el espejo retrovisor. No había rastros del pueblo. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, revisé el mapa. No había ningún pueblo en esa zona. Desde entonces, cada noche, escucho el picaporte girar. Y cada noche, me digo a mí mismo que fue solo una pesadilla. Pero en el fondo, sé la verdad, nunca debí haber tomado ese desvío. Nunca visites pueblos desconocidos. Por un narrador anónimo. Nunca había prestado mucha atención a las advertencias sobre pueblos desconocidos. Siempre pensé que eran historias para asustar a los turistas, cosas inventadas para mantenernos alejados de lugares ocultos, de esos que ni siquiera aparecen en los mapas. Así que, cuando mi GPS me dio la opción de tomar un atajo a través de un pequeño pueblo que no reconocí, no dudé ni un segundo. Pero ahora, mientras me siento aquí en esta cabaña vacía, con la puerta cerrada a cal y canto, temblando de frío y miedo, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. No sé si saldré vivo de esto. Ni siquiera sé si alguien lo leerá algún día. Pero es importante que mi historia se sepa, para que otros no cometan el mismo error que yo. Era un atardecer gris, ese tipo de días en los que el sol no parece querer salir del horizonte.
El camino serpenteaba entre árboles secos, los cuales se alzaban como gigantes retorcidos, haciendo que todo pareciera más oscuro de lo que realmente era. A medida que me adentraba más en el paisaje, notaba que no había señales de vida. Ni un solo coche, ni una tienda, ni una casa visible. Solo la carretera y una sensación creciente de desolación. Me detuve al llegar a un cruce de caminos, con un cartel de madera que apenas podía leer por la capa de musgo que lo cubría. Pueblo de Cimmeria, decía en letras gastadas. No tenía idea de qué esperar, pero algo me decía que debería haber dado la vuelta. Algo en el aire parecía pesado, como si el mundo entero estuviera respirando lentamente. Tomé la decisión de continuar. Al entrar en el pueblo, la quietud era abrumadora. Las casas, que se veían en ruinas, estaban casi todas deshabitadas. Las ventanas rotas, las puertas colgando de los goznes, todo parecía congelado en el tiempo. Y, sin embargo, algo no encajaba. Había una presencia, una vibración extraña que no podía identificar, pero que se sentía como si me estuvieran observando desde las sombras. «Hola», grité, esperando que alguien respondiera. Pero el único sonido fue el crujir de mis botas sobre las piedras de la calle. No había nadie. Decidí que lo mejor sería irme rápidamente, pero cuando volví a mirar mi mapa, me di cuenta de algo aterrador: el pueblo no aparecía en ninguna parte. Miré hacia los lados, mi mente empezaba a ir más rápido, pero aún no entendía completamente lo que ocurría. De repente, una figura apareció en el camino, emergiendo lentamente de una de las casas. Era un hombre mayor, con la piel tan arrugada que parecía un árbol retorcido. Su rostro, cubierto por una sombra, no mostraba expresión alguna. Al principio pensé que iba a hablarme, pero no lo hizo. Simplemente me observó, con esos ojos vidriosos, vacíos, como si estuviera viendo a través de mí. A medida que me acercaba, mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Está bien?», le pregunté, pero no obtuve respuesta. En su lugar, levantó una mano temblorosa y señaló hacia la entrada del pueblo. No entendí lo que estaba tratando de decirme, pero sus dedos parecían indicar que debía ir allí. No podía ignorarlo, aunque todo en mí me pedía que me diera la vuelta y saliera corriendo. Pero, por alguna razón que no puedo explicar, decidí seguir su indicación. Me encaminé hacia el centro del pueblo. El aire se volvió más pesado, como si el sol nunca pudiera penetrar completamente la niebla que comenzaba a envolverlo todo. Y justo cuando llegué a la plaza principal, lo vi. La figura, de pie en el centro de una gran fuente seca, era una estatua, pero no era una estatua común. Su cuerpo estaba cubierto de una capa gruesa de musgo y líquenes, pero lo que más me aterró fue su rostro. Estaba tallado con tal detalle, tan humano, que de no ser por el extraño brillo en sus ojos, podría haber jurado que era una persona real. Pero no lo era. No era una persona, ni un ser de carne y hueso. Y en ese momento, comprendí que lo peor que podía hacer era mirar fijamente aquellos ojos. Fue entonces cuando escuché el sonido, un susurro bajo, como si todo el pueblo estuviera hablando al mismo tiempo. Pero no eran palabras que pudieras entender, eran ecos de algo antiguo, algo que llevaba mucho tiempo esperando. Y supe que, en ese momento, ya estaba demasiado tarde para salir. Pasaron horas, o tal vez días. Mi mente ya no podía distinguir el tiempo. El pueblo se había vuelto un lugar donde las leyes de la realidad parecían no aplicarse. Cada calle que recorría me llevaba de vuelta a la misma plaza, a la misma estatua. Y cuando pensaba que finalmente había logrado escapar, me encontraba de nuevo en el centro del pueblo, con los ojos de la estatua clavados en mí. Mi piel se erizaba, y el aire se sentía más denso con cada paso que daba. Ya no podía escapar. Ni siquiera sabía si aún estaba en el mundo real. Lo que más me aterraba, sin embargo, era que cada vez que pasaba junto a alguna de las casas, oía susurros. Voces de personas, voces que me llamaban por mi nombre, pidiéndome que los ayudara. Voces que no podía identificar, pero que me sonaban familiares. Estaba completamente solo, pero a cada paso, el silencio se rompía con estas llamadas, siempre a mi espalda. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento.
Una sombra, una figura que se movía rápidamente en la periferia de mi visión. Un movimiento tan rápido que cuando miré, ya había desaparecido. Mi respiración se agitó, y el terror me invadió. Al girar, vi algo aún más extraño: las ventanas de las casas, esas mismas ventanas rotas y desmoronadas, se abrían solas. Y desde ellas, lo que se asomaba no eran rostros humanos. Eran caras pálidas, vacías, que me observaban con una intensidad inquietante. No tenía dudas de que esas no eran personas que vivían allí, sino algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Entonces, una mano tocó mi hombro. Me giré, y ahí estaba el hombre anciano, el primero que había visto. Su rostro estaba más cerca ahora, tan cerca que podía sentir su aliento gélido. Sus ojos, antes vidriosos, ahora brillaban con una luz sobrenatural. Sus labios se movieron, y una voz rasposa escapó de su garganta: «No puedes irte». El aire a mi alrededor se distorsionó, y todo a mi alrededor comenzó a girar. La niebla envolvía mi cuerpo, los susurros aumentaban en volumen, hasta que se convirtieron en gritos, gritos que me atravesaban como agujas. Y en un parpadeo, ya no estaba en el pueblo. Me desperté en una cama que no reconocí. Mis manos estaban atadas, y la habitación estaba oscura, sin ventanas. Una luz tenue provenía de una esquina, y me di cuenta de que no estaba solo. Había otras personas allí, todos con los ojos vacíos, mirando al frente sin emitir una palabra. Entonces, entendí la horrible verdad: no había escapado. Era parte de ellos ahora, atrapado en un ciclo sin fin, destinado a reemplazar a aquellos que se atrevieron a entrar en Cimmeria. Nunca visites pueblos desconocidos. Porque, cuando lo haces, nunca sabes si realmente vas a salir, o si ellos te quedarán atrapado con ellos, por siempre. Todo comenzó con un error. Había decidido tomar un atajo. Mi GPS insistía en que la carretera principal era más segura, pero el camino secundario prometía ahorrarme casi una hora de viaje. No lo pensé demasiado. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y quería llegar a mi destino antes de que cayera la noche. Al poco tiempo, me di cuenta de que algo no estaba bien. El asfalto se convirtió en tierra y luego en grava. Los árboles crecían más juntos, cerrándose sobre el camino como garras. La señal de mi teléfono desapareció. Y entonces, vi el letrero de madera cubierto de moho: sanatorio. Nunca debí detenerme en ese pueblo. Era un lugar extraño, con calles empedradas y casas de madera, antiguas, maltratadas por el tiempo. No había farolas, solo algunas luces titilantes en las ventanas. Vi una posada en la plaza principal y estacioné frente a ella. Al entrar, me recibió un silencio incómodo. El recepcionista, un hombre de rostro enjuto y piel pálida, me observó fijamente mientras me entregaba la llave de una habitación en el segundo piso. No dijo una palabra, solo me señaló las escaleras con un dedo huesudo. Subí. La madera crujía bajo mis pasos. Mi habitación era simple: una cama, una mesilla y una ventana con cortinas raídas. Cerré la puerta con seguro y me dejé caer en el colchón. Había algo inquietante en la quietud del pueblo, pero el agotamiento me venció y pronto caí en un sueño inquieto. Me despertó un sonido extraño. Un murmullo, como si varias voces susurraran justo afuera de mi puerta. Me incorporé lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué y pegué el oído a la madera. Las voces eran ininteligibles, un murmullo colectivo, arrastrado, como si una multitud estuviera de pie justo en el pasillo. Con una respiración temblorosa, giré el picaporte y abrí la puerta apenas 1 centímetro. El pasillo estaba vacío. La luz parpadeaba. Pero lo más perturbador fue el aire, pesado, espeso, con un olor a humedad y algo más, algo metálico. Cerré de golpe y aseguré la puerta con todo lo que tenía. Algo estaba muy mal en ese lugar. No volví a dormir. Cuando el sol asomó, decidí largarme de inmediato. Bajé las escaleras con mi mochila al hombro, pero la recepción estaba vacía. Llamé varias veces, sin respuesta. Salí al exterior. El pueblo estaba desierto.
No había rastro de vida. Las casas seguían ahí, las puertas cerradas, las ventanas cubiertas con cortinas amarillentas. Caminé hacia mi coche, pero me detuve en seco. Las 4 llantas estaban reventadas. Un sudor frío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado me golpeó con una intensidad enfermiza. Miré a mi alrededor. Nada. Solo el pueblo muerto y un silencio insoportable. ¿Necesita ayuda?, preguntó una voz detrás de mí. Me giré de golpe. Era una mujer de edad indefinida, con el cabello lacio cayéndole sobre los hombros. Su piel era tan pálida que parecía translúcida. Mis llantas, alguien las reventó, logré decir. Eso es una pena, murmuró. Su expresión era inescrutable. ¿Hay alguna tienda mecánica cerca?, pregunté, con la garganta seca. No aquí. Pero puedo llevarlo con alguien que podría ayudar, dijo, señalando un camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. Cada instinto me gritaba que corriera. Pero estaba atrapado. No tenía opción. La seguí. El sendero nos llevó a una casa apartada, vieja, con el techo hundido y las paredes cubiertas de moho. La mujer tocó la puerta 3 veces y esperó. 1 minuto después, esta se abrió con un chirrido. Un hombre alto y encorvado apareció en el umbral. Sus ojos eran oscuros, hundidos en unas cuencas profundas. Me observó sin pestañear. Tuvo un problema con su coche, dijo la mujer. El hombre no dijo nada, solo se hizo a un lado para que pasara. No quería entrar. Cada fibra de mi ser se resistía. Pero afuera estaba expuesto, vulnerable. Así que crucé el umbral. Dentro, el olor era insoportable. A putrefacción. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Algo en la casa se movía. Algo grande. Y en ese momento entendí, yo no era el primero en haber llegado aquí. Las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Un zumbido resonó en mis oídos. Y entonces lo vi, una hilera de dientes humanos en un frasco sobre la repisa. Dientes aún frescos, con restos de encías adheridas a ellos. El hombre dio un paso hacia mí, y su sonrisa se ensanchó hasta volverse antinatural. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Choqué con la mujer en la entrada y la empujé con fuerza. Me lancé al bosque sin mirar atrás, con ramas rasgándome la piel y la respiración quemándome los pulmones. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me desplomé sobre la carretera. Una bocina sonó. Luces cegadoras. Y luego, la oscuridad. Me desperté en un hospital. Los médicos me dijeron que un camionero me encontró inconsciente en la carretera, a varios kilómetros de un pueblo abandonado. Un pueblo que, según los registros, había sido evacuado hace más de 50 años, tras una serie de desapariciones. Mi auto nunca fue encontrado. Y, aún hoy, algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho ese murmullo arrastrado en la oscuridad. Jamás había creído en advertencias sobre pueblos perdidos en el mapa, pero una noche aprendí que algunos lugares deberían permanecer en el olvido. Manejaba solo por una carretera secundaria cuando el auto empezó a fallar. Miré el GPS, la estación de servicio más cercana estaba a casi 50 kilómetros. Maldije mi suerte y revisé el tanque de gasolina. Apenas me quedaba combustible suficiente para unos pocos kilómetros. Fue entonces cuando vi el desvío, un cartel de madera maltratado por el tiempo que indicaba San Gregorio, 3 kilómetros. No aparecía en el mapa, pero no tenía opción. La carretera de terracería me sacudió hasta los huesos. A medida que me adentraba en el pueblo, noté que todo estaba inquietantemente quieto. Las casas de madera eran antiguas, muchas con las ventanas rotas o cubiertas con tablones. No había luces, no había autos, no había señales de vida. Sin embargo, me convencí de que alguien debía vivir ahí. Me estacioné frente a lo que parecía una tienda. Apenas puse un pie fuera del auto, un frío inusual recorrió mi espalda. Miré alrededor, el pueblo estaba sumido en una quietud antinatural.
Entonces vi una figura en el umbral de una casa al otro lado de la calle. Era un hombre de rostro huesudo y ojos hundidos. Me observaba fijamente. No dijo nada. No se movió. Solo me miraba. Buenas noches, dije, pero no hubo respuesta. Decidí entrar en la tienda. Un viejo mostrador acumulaba polvo y los estantes estaban llenos de productos caducados décadas atrás. Una campana oxidada colgaba del techo. La toqué, esperando llamar la atención de alguien. El sonido resonó en el aire, distorsionado, como si algo lo absorbiera. Entonces escuché un susurro. No deberías estar aquí. El aire se tornó pesado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Hola. Mi voz se sintió extraña, amortiguada. El eco de mis propias palabras no volvió. Retrocedí hacia la puerta y me detuve en seco. Afuera, decenas de figuras habían aparecido. Eran pálidos, con ropas antiguas y sucias. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Todos me miraban sin pestañear. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia el auto, sintiendo que el aire se volvía más denso. Giré la llave con desesperación. Nada. El auto no arrancaba. Afuera, las figuras comenzaron a avanzar, silenciosas, con movimientos rígidos y antinaturales. Fue entonces cuando lo vi. Un niño, de no más de 6 años, parado junto a mi ventana. No tenía ojos, solo cuencas negras y profundas. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. En mi cabeza, sin embargo, resonó su voz. Te estabas quedando sin gasolina, ¿verdad? Mi garganta se cerró. ¿Qué? Siempre encontramos a los que se quedan sin gasolina. Sentí un tirón en mi pecho. Un frío atroz recorrió mi columna vertebral. Miré mis manos y me di cuenta de que estaban comenzando a desvanecerse, como si mi cuerpo se estuviera diluyendo en la nada. Intenté gritar, pero mi voz ya no existía. Me vi reflejado en el espejo retrovisor y descubrí mi rostro borroso, pálido, con ojos cada vez más oscuros. Las figuras me rodearon, observando en silencio, esperando. Ahora entiendo por qué nadie conoce San Gregorio. No es que el pueblo no exista. Es que, cuando entras, nunca vuelves a salir. Era un viaje largo, monótono, con la carretera extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Llevaba horas conduciendo y el cansancio comenzaba a pesar sobre mis párpados. Entonces, vi el letrero desvencijado, el silencio, 12 kilómetros. No aparecía en el mapa, pero la idea de encontrar un lugar donde estirar las piernas y tomar algo caliente me resultó irresistible. Desde el momento en que tomé el camino de terracería, sentí algo extraño. No sé cómo explicarlo. Era como si la atmósfera misma se volviera densa, sofocante. Los árboles a ambos lados del sendero parecían inclinarse hacia el coche, sus ramas enredándose entre sí como si intentaran cerrarse tras de mí. Pero seguí adelante. Al llegar al pueblo, algo no cuadraba. Era pequeño, con casas viejas de madera, la pintura descascarada por los años. No había ni un alma en las calles. Todo estaba en un inquietante estado de abandono, pero de alguna manera se sentía habitado. Dejé el coche estacionado frente a lo que parecía ser una tienda y bajé, esperando encontrar a alguien que pudiera indicarme dónde conseguir gasolina y comida. El silencio era asfixiante. No había insectos, ni el susurro del viento, ni siquiera el crujir de mis propias pisadas sobre la grava. Caminé hacia la tienda y empujé la puerta. La campanilla sonó, pero nadie salió a recibirme. Los estantes estaban llenos de productos cubiertos por una fina capa de polvo. Había comida enlatada, botellas de agua, todo en perfecto estado, pero no había señales de vida. Me acerqué al mostrador y toqué la campana. Nada. Fue entonces cuando sentí una presencia. No puedo explicarlo de otra forma. Era como si alguien estuviera allí, observándome desde las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Salí rápidamente, buscando alguna señal de que no estaba solo. Y entonces los vi.
Eran figuras quietas, al final de la calle. Hombres y mujeres, de rostros inexpresivos, piel pálida y ropas antiguas. Me observaban en completo silencio. Sus ojos no parpadeaban. No se movían. Solo estaban allí, fijos en mí. Un pánico irracional me invadió. Subí al coche y giré la llave, pero el motor solo emitía un quejido ahogado. Volví a intentarlo. Nada. Cuando levanté la vista, las figuras estaban más cerca. Mis manos temblaban. Seguía intentando encender el coche cuando escuché un murmullo. No venía de ningún lugar en particular, sino de todas partes a la vez. Era una letanía baja, incomprensible, que me puso la piel de gallina. Las figuras avanzaron otro paso. Salí del auto y corrí. Corrí por las calles vacías, buscando una salida, pero cada callejón parecía llevarme al mismo lugar, la plaza central. En el centro había una fuente seca y, junto a ella, un viejo letrero de madera con un mensaje tallado: toda deuda se paga. No entendía. No había hecho nada. Solo estaba de paso. El murmullo se intensificó, volviéndose una cacofonía de voces superpuestas. Y entonces lo comprendí. No era un pueblo abandonado. Era un pueblo atrapado. Un purgatorio. Ellos no estaban vivos. Y ahora, yo tampoco lo estaría. El primer par de manos frías me sujetó de los brazos. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Un torbellino de rostros pálidos y bocas susurrantes me envolvió. Y en un instante, comprendí el horror final: yo era el nuevo forastero atrapado en el silencio. Nunca visites pueblos desconocidos. Nunca. Nunca debí detenerme en aquel pueblo. Ahora lo sé. Pero en ese momento, no tenía opción. Mi auto se había quedado sin gasolina en medio de la nada, y lo único a la vista era un pequeño cartel de madera que apenas se mantenía en pie, con letras descoloridas que anunciaban la entrada a San Gregorio. No aparecía en ningún mapa. El sol ya se ocultaba tras las montañas cuando entré al pueblo. Algo no estaba bien. No había ruido de insectos, ni el murmullo del viento entre los árboles. Solo el eco de mis propios pasos resonando en el asfalto cuarteado. Las casas, aunque en buen estado, parecían inhabitadas. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. Sin embargo, tenía la extraña sensación de que alguien me observaba. Seguí caminando hasta encontrar una gasolinera. Había un viejo sentado detrás del mostrador. Su piel era ajada y sus ojos hundidos, como si la vida hubiera intentado escaparse de él sin éxito. «Buenas noches, necesito gasolina», dije, forzando una sonrisa. El viejo me observó fijamente, y por un instante creí que no me respondería. Luego, con voz áspera, me preguntó: «¿De dónde vienes?». Le expliqué mi situación, pero su expresión no cambió. Solo asintió y señaló el surtidor. Mientras llenaba el tanque, noté algo inquietante: las luces de las casas se encendían una a una, aunque no había visto a nadie salir. Las puertas seguían cerradas, y las sombras tras las ventanas parecían moverse erráticamente. Pagué rápido y me apresuré de vuelta a mi auto. Pero al girar la llave, el motor no respondió. Lo intenté una y otra vez. Nada. El viejo ya no estaba. La gasolinera ahora parecía más abandonada que nunca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí buscar ayuda. Caminé por las calles desiertas, con la sensación cada vez más fuerte de que algo me acechaba. Entonces vi a una niña de espaldas en medio de la calle. Su cabello era largo y negro, su vestido blanco parecía moverse sin viento. «Oye, ¿me puedes ayudar?», pregunté con cautela. La niña giró la cabeza de una manera antinatural. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. Corrí. No me importó hacia dónde. Mi única intención era salir de allí. Pero el pueblo parecía cambiar a cada giro. Las calles se retorcían como si fueran un laberinto, y las casas parecían mirarme con ojos invisibles. De pronto, encontré la iglesia. La puerta estaba entreabierta.
Entré, jadeando. El interior estaba iluminado por velas y, en el centro, un grupo de personas vestidas de negro murmuraba en un idioma extraño. En el altar, había un retrato enorme de un hombre pálido, con ojos que parecían seguirme. Los murmullos cesaron. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo para mirarme. «Has llegado justo a tiempo», dijo uno de ellos con una sonrisa. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe. Algo me sujetó por los hombros. Al mirar, vi varias manos huesudas saliendo de las sombras. Grité. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en mi auto, con el tanque lleno. El sol brillaba y el pueblo parecía más normal. Pero al mirar mi reflejo en el retrovisor, entendí el horror definitivo. Mis ojos eran completamente negros. Nunca debí detenerme. Ahora lo entiendo. Conducía por una carretera secundaria en medio de la nada, de esas que parecen devorar el tiempo y el espacio. La radio no sintonizaba ninguna emisora y mi teléfono había dejado de tener señal una hora atrás. Cuando el indicador de gasolina parpadeó en rojo, supe que estaba en problemas. Fue entonces cuando vi el desvío. Un letrero oxidado indicaba San Eterno, 3 kilómetros. No recordaba haber visto ese nombre en el mapa, pero no tenía opción. El camino de terracería estaba cubierto de niebla. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Cuando llegué al pueblo, lo primero que noté fue el silencio. No había ni un solo sonido de animales o insectos. Las casas eran viejas y de madera podrida. Algunas puertas estaban entreabiertas, pero no se veía ningún habitante. Avancé hasta lo que parecía ser la plaza central. Había un abrevadero seco y un cartel inclinado con una frase borrosa. Bienvenidos a San Eterno. Aquí nadie se va. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. Nada. Pero sentía que alguien me observaba. Seguí caminando hasta encontrar una tienda de abarrotes con la puerta entornada. Adentro había estantes polvorientos y productos caducados. Soné la campanilla en el mostrador, pero nadie salió. Estaba a punto de marcharme cuando escuché un susurro. No debiste venir. Giré rápidamente. Una mujer de cabello largo y enmarañado estaba al fondo de la tienda, medio oculta entre las sombras. Su piel era cetrina y sus ojos grandes y desorbitados. Perdón, solo busco gasolina. Vete ahora. Susurró con una urgencia aterradora. Corrí hacia la salida. Afuera, el aire se sentía pesado. Los postes de luz temblaban, como si algo grande se desplazara entre ellos. Un murmullo sordo crecía en el ambiente, como un coro de voces ahogadas. De repente, las puertas de las casas se abrieron al mismo tiempo. Decenas de personas salieron. No caminaban, flotaban, y sus rostros no tenían ojos, solo bocas torcidas en expresiones de angustia. Mi corazón martillaba. Corrí hacia mi auto, pero los cuerpos se acercaban. Intenté encender el motor, pero solo emitía un quejido seco. Una sombra gigantesca emergió entre las casas. No era humana. Sus extremidades eran largas y retorcidas, su piel se disolvía en la niebla. Entonces entendí. San Eterno no era un pueblo. Era un lugar fuera del tiempo, atrapado entre lo real y lo imposible. Y yo ahora era parte de él. No debí detenerme. Pero ya era demasiado tarde. Me considero alguien racional, con los pies bien puestos en la tierra. Pero hay algo que aprendí a la mala: nunca, bajo ninguna circunstancia, visites pueblos desconocidos. Todo comenzó con un viaje improvisado. Necesitaba escapar del bullicio de la ciudad, desconectar un poco. No tenía un destino fijo, solo manejaba sin rumbo por carreteras secundarias. Fue entonces cuando vi un desvío sin señalización clara, apenas una vieja madera carcomida por el tiempo con letras desdibujadas: San Benito. Algo en ese nombre me resultó familiar, aunque no podía recordar por qué. Sin pensarlo demasiado, giré el volante y me adentré en el camino angosto que serpenteaba entre los árboles. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso,
como si algo invisible me presionara el pecho. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles. Cuando por fin llegué al pueblo, lo primero que noté fue el silencio. No el tipo de silencio pacífico que se encuentra en los campos, sino uno antinatural, pesado, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Las casas eran antiguas, algunas en ruinas, otras con puertas y ventanas cerradas herméticamente. No había autos, ni postes de luz, ni indicios de modernidad. Caminé por la calle principal, esperando encontrar algún negocio abierto, pero no vi a nadie. Sentí que me observaban. Tal vez fue paranoia, pero juraría que, en las ventanas, detrás de las cortinas empolvadas, vi sombras moviéndose. Seguí avanzando hasta llegar a lo que parecía la plaza central. Un viejo pozo de piedra ocupaba el centro, rodeado por bancos de hierro oxidado. Fue entonces cuando noté a alguien, una mujer mayor, de rostro enjuto y mirada opaca, sentada en uno de los bancos. Me acerqué, aliviado de ver a un ser humano. Disculpe, mi voz sonó extraña en el silencio. Estoy de paso y, bueno, no veo a nadie más en el pueblo. ¿Sabe si hay algún hotel o algún sitio donde pueda comer? La mujer me miró fijamente, sin responder. Luego, con un movimiento lento, señaló hacia una callejuela angosta. La posada, susurró con voz rasposa. Pero no se quede mucho tiempo. La noche se acerca. Sus palabras me pusieron los nervios de punta, pero no quise parecer descortés. Le di las gracias y seguí la dirección indicada. La posada era una casa vieja, con una puerta de madera hinchada por la humedad. Toqué un par de veces antes de que una anciana de cabello blanco y ojos hundidos me abriera. Habitación en el segundo piso, dijo sin preámbulos, empujando la puerta para que entrara. Pagué en efectivo y subí. La habitación era sencilla, una cama de hierro, un armario de madera y una pequeña ventana con cortinas amarillentas. A pesar de lo simple, me sentía inquieto. Tal vez era el ambiente, la falta de ruido, o la forma en que la anciana me había mirado sin pestañear. Decidí salir a explorar antes de que anocheciera. Caminé sin rumbo, observando las casas desvencijadas, las calles desiertas. Entonces lo vi. Un hombre de espaldas, inmóvil en medio del camino. Vestía ropas viejas, sucias, y su cabeza estaba ladeada en un ángulo antinatural. Me acerqué, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Se encuentra bien?, pregunté. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Pero no tenía rostro. Solo piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Cuando caí al suelo, miré alrededor en busca de ayuda, pero el pueblo seguía desierto. Cuando volví a alzar la vista, el hombre ya no estaba. El pánico se apoderó de mí. Corrí de regreso a la posada, sintiendo que algo me acechaba. Cerré la puerta de mi habitación con llave y me acurruqué en la cama, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero entonces, desde el pasillo, escuché pasos. Lentos, pesados. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. Un golpe. Luego otro. No está permitido quedarse después del anochecer, susurró una voz del otro lado. No respondí. Me tapé la boca para no hacer ruido. Después de unos minutos, los pasos se alejaron. El resto de la noche fue un tormento. Sombras se deslizaban bajo la puerta, susurros ininteligibles llenaban la habitación. Algo arañó la ventana, aunque estábamos en un segundo piso. No dormí. Solo recé para que llegara el amanecer. Cuando finalmente la luz del sol entró por la ventana, salí corriendo. No me importó dejar mis cosas. Bajé las escaleras de la posada y encontré a la anciana en la entrada. «Tuviste suerte», murmuró sin emoción. No respondí. Corrí hasta mi auto, encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. No miré atrás. Después de varias horas de conducir sin parar, llegué a una gasolinera. Entré a la tienda para comprar algo de agua y calmar los nervios. Me acerqué al encargado, un hombre de unos 50 años. «Disculpe, ¿conoce un pueblo llamado San Benito?»,
Pregunté. El hombre dejó de hacer lo que estaba haciendo. Me miró con el ceño fruncido. ¿San Benito? Repitió. Ese pueblo desapareció hace más de 50 años. Un incendio lo consumió por completo. Nadie quedó con vida. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Salí tambaleándome, volví a mi auto y conduje sin rumbo, sin saber si lo que viví fue real o una pesadilla. Pero algo me dice que no fue mi imaginación. Porque en el espejo retrovisor, justo antes de salir a la carretera, vi a la anciana de la posada de pie en la distancia. Sonriendo.